Mis mejores saludos para todos los presentes y muchas gracias por la presentación. Y ahora voy a iniciar mi intervención con el título Educar para la participación a través de la animación sociocultural. Un título que está ya describiendo el objeto de esta conferencia. ¿Cómo educar para la participación en un mundo cada vez más amenazado por las tentaciones y las agresiones totalitarias, basadas más en la imposición, en el autoritarismo, que en la democracia, el diálogo y la convivencia? En nuestro mundo actual podemos decir que las sociedades están divididas en dos sistemas de convivencia, en dos sistemas políticos, en dos tipos de sociedades. Por un lado están las sociedades totalitarias, las sociedades cerradas, con un sistema de gobierno autocrático, y por otro lado están las sociedades abiertas, las sociedades basadas en sistemas liberales, en la democracia, en definitiva. Y sucede que mientras que las sociedades totalitarias, los sistemas de gobierno autocráticos, necesitan de súbditos, las sociedades democráticas necesitan de ciudadanos y de ciudadanas. Mientras que las sociedades autocráticas, los sistemas de gobierno autocráticos, necesitan súbditos y súbditas obedientes, sumisos, pasivos, en definitiva, para que estén en manos de quienes les gobiernan de una manera totalitaria. Las sociedades democráticas necesitan, por el contrario, ciudadanos y ciudadanas activas, personas participativas, personas con sentido crítico, con responsabilidad y con capacidad para implicarse en el desarrollo de su sociedad. Y es a esto a lo que vamos a dedicar esta conferencia. Porque sucede que haya sociedades democráticas, tiene que haber ciudadanos y ciudadanas que sepan participar en ellas, que tengan capacidades, que tengan habilidades, que tengan en definitiva competencias participativas para aprender a vivir juntos, para aprender a participar. Por ello, vamos a iniciar la conferencia con una pregunta. ¿Cómo podemos educar en la participación? Sucede que no nacemos participativos. Este es el problema, el punto de partida, ¿no? Igual que no nacemos hablando, nacemos con la capacidad del lenguaje, pero sin embargo nos tienen que poner en contextos en donde el padre, la madre nos hablen para que el bebé aprenda a hablar oyendo hablar a los demás. De manera que sin contextos en donde se enseñen a los ciudadanos a participar, tampoco sabrían y sabrán participar de una manera efectiva y eficaz, a pesar de que todos tenemos y nacemos con la capacidad de cooperación como seres humanos que somos. Para educar en la participación existe un tipo de educación que es la educación social, y dentro del ámbito de la educación social tenemos
un modelo de intervención socioeducativo que llamamos animación sociocultural. ¿Para qué sirve? ¿Qué tipo de educación aporta la animación sociocultural? Bueno, para esto vamos a ubicarnos en lo que llama la UNESCO los 4 pilares de una educación para el siglo XXI. La UNESCO dice que los ciudadanos, ciudadanas, las personas para el siglo XXI, para poder vivir plenamente en sociedades del siglo XXI, necesitan 4 grandes ámbitos educativos. Primero, necesitan aprender a conocer, que es la educación de aprender a comprender, aprender conocimientos y que se imparten básicamente en lo que llamamos la educación escolar, los sistemas formales de cada país, lo que llamamos los sistemas educativos. Pero necesitamos también aprender a hacer, para lo cual existe la formación profesional, ¿no? La formación para la capacitación y para el trabajo. Y otro, el gran tercer pilar de la educación, es lo que llama la UNESCO aprender a vivir juntos, para lo cual necesitamos saber participar, saber convivir. Y para esto es para lo que se encarga, para lo que se dedica y a lo que se dedica la animación sociocultural, a enseñar a vivir juntos, a convivir, a participar, en definitiva. El último pilar de la educación es aprender a ser, que viene a ser la suma de todos los demás, es decir, el desarrollo integral y autónomo de la persona. Por tanto, ya sabemos que la animación sociocultural se dedica a enseñar la participación para que todos podamos aprender a vivir juntos, a participar, en definitiva, a desarrollarnos y ser ciudadanos y ciudadanas activas en las sociedades democráticas. Al igual que hay 4 pilares de la educación, también existen 4 pilares de la democracia. Para poder vivir en democracia, los sistemas democráticos se asientan en 4 pilares. El primer pilar es el sufragio universal, el votar todos de la misma manera y con el mismo valor. El segundo es la separación de poderes, del ejecutivo, del judicial y del poder legislativo. Y el tercer, vamos a decir, tercer gran pilar de la democracia es la libertad, la capacidad para la libertad de expresión, de información, de movimiento. Pero ninguno de estos pilares de la democracia sería posible sin el cuarto pilar, que es transversal a todos ellos, que es el pilar de la participación. Porque sin ciudadanos y ciudadanas participativas, el resto de las condiciones de una democracia no serían eficaces. Serían democracias formales, democracias burocráticas, pero no materiales y reales. Por eso, sin participación, en definitiva, no hay democracia. Y sin aprendizaje no hay participación, porque para poder participar necesitamos antes aprender a hacerlo. Una gran filósofa actual, suiza, una de las mayores representantes de la escuela crítica contemporánea, Raël Jaegui, dice que la democracia, más que un sistema político, es un modo de vida y, por tanto, depende de las prácticas democráticas de la gente, para lo cual es necesario enseñar a participar desde el jardín de infancia. El problema y la cuestión es cómo aprender a participar. Para saber cómo podemos aprender a participar, primero tenemos que distinguir el doble significado de la participación. La participación la podemos entender desde una perspectiva finalista, es decir, la participación como fin, los objetivos de la participación, y podemos entenderla, la participación como medio, desde una perspectiva instrumental, es decir, los medios de la participación. Lo primero es el contenido de la participación, los fines, los objetivos. Lo segundo es el continente de la participación,
los medios, los recursos para poder participar. La perspectiva de finalista nos dice que el objetivo básico de la participación es lo que la UNESCO llama aprender a vivir juntos, en libertad, en igualdad, para lo cual se encargan disciplinas como la filosofía, sobre todo la filosofía política y moral, la filosofía del derecho o la pedagogía social. Para enseñarnos los recursos de la participación, los medios de la participación, necesitamos de una didáctica de la participación, es decir, de una disciplina que nos enseñe a participar. Y de esto es de lo que se encarga precisamente la animación sociocultural. Por eso partimos de que la animación sociocultural es una didáctica de la participación. ¿Y cuáles son los contenidos de esta didáctica de la participación? Pues lo que llamamos los medios de participación, es decir, la participación formal, ¿no? El continente de la participación, que vamos a resumir en esta conferencia en 6. Las formas o tipos de participación, hablaremos del ágora, del mercado y de la administración. Las competencias participativas, que las dividiremos en directas, selectivas y delegadas. Los tipos de aprendizaje de la participación, y hablaremos del aprendizaje conceptual, del procedimental y del actitudinal. Las condiciones o requisitos para poder participar, es decir, el querer participar, saber y poder participar. Los espacios o equipamientos de la participación, que los dividiremos en espacios sociales, culturales y educativos, y finalmente los canales de la participación, que podremos dividirlos en públicos y privados, individuales o colectivos. Vamos a ir, por tanto, a las formas de participar en sociedades complejas. Podemos dividir las formas o sintetizarlas, las diferentes maneras de participar en las sociedades actuales complejas, en 3 tipos. Por un lado estaría el ágora, que es la participación horizontal. El ágora, todos recordamos, sabemos que el ágora es la plaza pública, lo que llamaban los romanos, la sociedad romana, la civilización romana, el espacio en donde se participaba, ¿no? Y todos podían hablar y dialogar, el ágora. Por tanto, este es el tipo de participación más horizontal. Es una participación directa, para lo cual los ciudadanos y ciudadanas necesitan saber debatir. La competencia básica del ágora y de la participación directa es el debate y, por tanto, una de las competencias más importantes para aprender a participar es saber debatir. Junto al ágora existe otro tipo de participación, que es el mercado. En la participación que se da en las sociedades de mercado, como las nuestras, ¿no? El tipo de participación está basado en el intercambio, ¿verdad? Así como en el ágora se basa en la horizontalidad, en las sociedades de mercado el tipo de participación se basa en el intercambio y es un tipo de participación selectiva, para lo cual necesitamos una competencia básica, que es saber negociar. Y finalmente nos encontramos con otro tercer gran tipo de participación, que es lo que llamo yo la participación, digamos, en el ámbito de la administración, en el ámbito de la burocracia. Es un tipo de participación burocrática que los ciudadanos necesitamos conocer para relacionarnos con el Estado, con las administraciones públicas, con todos los procesos burocráticos propios de nuestras sociedades, ¿no? Para lo cual necesitamos una participación delegada y una competencia que es la capacidad de controlar a nuestros políticos, la capacidad, en definitiva, de hacer un seguimiento de las instituciones públicas basado en el control. Las competencias participativas para cada una de estos tipos de participación son diferentes también, pero tenemos que conocerlas para poderlas luego enseñar. Por un lado están las participaciones directas propias del ágora, de la horizontalidad, de la participación, vamos a decir, directa. ¿Qué necesidades, qué competencias necesitamos para la participación directa propia del ágora? Pues, por ejemplo, saber hablar en público, saber debatir, saber dialogar, saber escuchar activamente al otro, saber proponer ideas, proponer
actividades y saber tomar decisiones consensuadas. Para la sociedad del intercambio, la sociedad de mercado, necesitamos otro tipo de capacidades de participación que llamo selectivas, que son aprender a negociar, aprender a acordar, es decir, saber llegar a acuerdos entre varias personas, entre terceros, saber recopilar, analizar información con el fin de comparar y evaluar diversas opciones de cara a establecer la mejor de ellas, ¿no? Saber, en definitiva, pues eso, negociar, ¿no? Y para las participaciones, el tipo de participación delegada, que se basan un poco en lo que llamo la participación burocrática, que está basada en la jerarquía, en la administración, necesitamos también otro tipo de competencias participativas, como el saber delegar competencias a terceros, saber delegar funciones, saber delegar responsabilidades a nuestros políticos, ¿no? A nuestros responsables. Saber representar también, nosotros tenemos que tener la capacidad de saber representar si nos eligen para alguna responsabilidad, tenemos que aprender a representar, ¿no? A terceros o a representar las instituciones en las que estamos trabajando, y la capacidad de controlar, de supervisar, de monitorizar y de hacer un seguimiento a las instituciones que nos representan. Por tanto, ya sabemos qué competencias participativas tenemos que aprender para vivir en sociedades complejas. Ahora tenemos que ver cómo las tenemos que aprender, qué tipo de aprendizaje hay para poder aprender a participar. Nos encontramos, la psicología educativa del aprendizaje nos dice que hay 3 tipos de aprendizaje: los aprendizajes conceptuales, los procedimentales y los actitudinales. El aprendizaje conceptual de la participación, digamos que viene a través del aprendizaje cognitivo y trata fundamentalmente de enseñar lo que es la participación, es decir, saber definir lo que es la participación y sus fines. El aprendizaje procedimental de la participación es el saber participar. Es un aprendizaje activo, es un aprendizaje vicario que aprendemos a través de modelos, y es un aprendizaje no algorítmico. Y finalmente existen también los contenidos de aprendizaje actitudinales, que también existen en la participación, que están en relación a aprender a valorar la importancia de la participación. Y para valorar la importancia de la participación necesitamos de experiencias participativas, es decir, de vivencias participativas para aprender a través del aprendizaje vivencial a valorar la importancia de la participación. ¿Cuáles son las condiciones de la participación? Bueno, además de aprender los conocimientos básicos en los que se basa la participación, que son de los 3 que acabamos de decir, fundamentalmente los contenidos procedimentales a los que se dedica la animación sociocultural, a enseñar a participar, también no basta con eso, hay que tener unas condiciones de participación. Para poder participar se necesitan 3 grandes requisitos. Hay que querer participar, hay que saber participar y hay que poder participar. Para querer participar hace falta motivación y, por tanto, la animación sociocultural lo que aporta es precisamente procesos de motivación, animar a participar a la gente. ¿Cómo? Implicándola en actividades de tipo sociocultural, de tipo recreativo, de tipo artístico, expresivo, etc. También hay que saber participar, para lo cual hacen falta competencias participativas. Y estas competencias participativas, hay que enseñarlas. Las tiene que enseñar alguien, porque, como decía antes, no nacemos participativos. Y los que enseñan a participar son precisamente los animadores y las animadoras socioculturales. ¿Cómo lo hacen? A través de métodos activos y a través de técnicas de participación. Y finalmente, no basta con querer participar y con saber participar. También hay que poder participar. Es decir, necesitamos recursos, instrumentos, equipamientos, infraestructuras que posibiliten y encaucen la participación. Es decir, necesitamos espacios, equipamientos socioculturales, cauces y canales de participación.
Esto es lo que diferencia las sociedades democráticas de las que no lo son. Las sociedades democráticas lo que hacen es crear espacios, equipamientos, cauces y canales de participación para que los ciudadanos y las ciudadanas puedan participar, ¿no? Mientras que las sociedades autocráticas no crean estos canales porque no les interesa tener personas, digamos, participativas, sino personas dóciles al poder y personas, en definitiva, pasivas. ¿Cuáles son los espacios y equipamientos para poder participar? Yo los divido en tres grandes tipos: los espacios sociales, los culturales y los educativos. Ejemplos de equipamientos y espacios sociales pues son los locales de las sedes, de las asociaciones, ¿no? Los centros cívicos, los centros comunitarios, los espacios o centros de participación ciudadana, de participación vecinal. Ejemplos de espacios y equipamientos culturales son las casas de cultura, los centros socioculturales, los talleres artísticos, los laboratorios creativos, los centros de arte comunitario, etc. Y ejemplos de espacios y equipamientos educativos pues son, por ejemplo, los centros de recreación, de tiempo libre, las ludotecas, los campamentos vacacionales de verano, las casas de juventud, los albergues juveniles, las colonias vacacionales, etc. También tenemos que tener en cuenta que para participar hacen falta cauces o canales de participación. Y estos canales de participación pues, pueden ser, por un lado, públicos y privados, y por otro, colectivos e individuales. Si cruzamos estas dos variables, nos podemos encontrar con cauces o canales colectivos públicos y colectivos privados. Ejemplos de cauces colectivos públicos pues son, por ejemplo, el sindicalismo, la participación sindical, o la militancia política, ¿no? La participación en partidos políticos. Ejemplos de cauces colectivos privados pues es la participación en asociaciones, es decir, el asociacionismo, o la participación en organizaciones de consumidores o en comunidades vecinales, ¿no? O en asociaciones culturales, juveniles, ciudadanas. Ejemplos de cauces o canales individuales públicos, pues por ejemplo está el voto ciudadano, el voto que como todos los ciudadanos de las sociedades democráticas hacemos cada ciertos años para votar a los partidos que nos gobiernan. O también un ejemplo de participación individual, de cauce individual y público, pues sería la candidatura electoral, el presentarnos por un partido político determinado a unas elecciones. Mientras que ejemplos de cauces individuales de participación privada, pues está la participación, por ejemplo, del voluntariado social, la cooperación internacional como cooperantes, o como socios o miembros o donantes de organizaciones no gubernamentales, o la participación en colectivos ciudadanos informales, como pueden ser grupos de teatro, grupos de música, coros, etc. Por tanto, podemos resumir que la animación sociocultural es una disciplina que tiene por objeto enseñar a participar a través de una didáctica de la participación. Y digamos que esta didáctica de la participación se desarrolla a través de un objeto, una metodología y unas técnicas. Es decir, la animación sociocultural como profesión que es, como disciplina socioeducativa que es, tiene un objeto, tiene una metodología y tiene unas técnicas, ¿no? Como cualquier profesión. El objeto de la animación sociocultural es enseñar a participar. Uno de los pilares de la educación que la UNESCO denomina aprender a vivir juntos. Y esto se enseña a través de una didáctica de la participación.
Es precisamente lo que yo desarrollo en uno de mis últimos libros, Didáctica de la Participación, que, digamos, al que quiera profundizar en este tema, le invito y le animo a consultar en la editorial Narcea, que puede tenerlo. Aparte del objeto de la animación, que es precisamente enseñar a participar a través de una didáctica de la participación, tenemos que saber cómo podemos enseñar a participar, es decir, cuál es la metodología propicia, cuál es la metodología idónea para enseñar a participar a la gente. La animación sociocultural utiliza los métodos activos, es decir, la metodología inductiva, esa metodología que va de la práctica a la teoría, de la parte al todo, de la experiencia a la reflexión, de la acción a las conclusiones. En definitiva, el método a través del cual podemos enseñar y aprender de una manera más eficaz a participar. Porque no olvidemos que a participar solamente aprendemos participando, es decir, a través de un método activo. ¿Y cómo enseña la animación sociocultural a participar a través de métodos activos? Pues implicando a la gente en proyectos socioculturales de su interés. Es decir, los métodos de la animación están basados en actividades culturales, actividades vinculadas al arte, al teatro, a la música, al deporte, al ocio, al tiempo libre, a la recreación, actividades en definitiva que posibilitan la motivación, el interés de la población en participar en un proyecto que les agrada, que les enriquece y que transforma y enriquece y mejora su entorno, su comunidad y, digamos, su sociedad, en definitiva. Y esto se hace con métodos activos, digamos, basados en una metodología activa, participativa, grupal, lúdica y creativa. Y esta metodología yo la desarrollo también en otro libro mío que se titula Métodos activos y técnicas de participación. Como no tenemos tiempo para poder desarrollar toda esta metodología, remito a los que estén interesados también a este libro mío de métodos activos y técnicas de participación, que está publicado en la editorial CCS y también está en la editorial de Salesiana de Perú. Por tanto, tenemos que la animación sociocultural enseña a participar a través de una didáctica de la participación, ese sería su objeto, a través de una metodología activa y con una serie de técnicas y de recursos. Y estas técnicas y recursos que utilizamos en animación sociocultural para aplicar la metodología activa a enseñar a participar son ni más ni menos que las técnicas de participación. Y las técnicas de participación, que también las desarrollo en el libro que acabo de mencionar, Métodos y técnicas de participación, las podemos dividir en dos grandes tipos. Digamos que las técnicas de participación en realidad son las técnicas de animación sociocultural que usamos los profesionales de la animación para enseñar a participar a la gente, ¿no? Y las dividimos en dos. A mí me gusta referir que por un lado están las técnicas que están centradas en el ánima, porque el origen etimológico del concepto animación viene del latín, anima y animus. Anima significa dar vida, dar sentido, dar significado, y animus significa poner en relación, movilizar, dinamizar. Por tanto, las dos grandes dimensiones de la animación consisten en dar sentido, dar significado a la vida de un grupo y en movilizarlo, poner en relación a sus miembros para poder dar sentido a ese proyecto.
Por tanto, para dar sentido a la vida de un grupo, necesitamos técnicas de participación que enseñen a organizarse al grupo. Es decir, lo que llamo yo las técnicas participativas centradas en el rendimiento. Técnicas productivas que están centradas en el rendimiento grupal y en enseñar a organizarse a los grupos. Y estas técnicas están centradas y las podemos dividir, digamos, en las etapas por las que hay que llevar a cabo un proyecto. Porque ¿cómo enseñamos a organizarse a un grupo en animación? Pues implicándole en proyectos, decía, ¿verdad? Y por tanto los grupos tienen que aprender a hacer un proyecto. Para hacer un proyecto necesitamos saber por qué etapas pasa ese proyecto. Y las técnicas de participación para enseñar proyectos y organizar proyectos pasan por cada una de las etapas por las cuales tenemos que llevar a cabo un proyecto. Por eso las técnicas de participación productivas o de rendimiento las dividimos en técnicas centradas primero en el análisis de lo que el grupo necesita, técnicas participativas para enseñar a analizar la realidad al grupo, ¿no? Técnicas que van dirigidas a descubrir los intereses, las necesidades del grupo para poder luego actuar en consecuencia. Luego están las técnicas de planificación, porque una vez que hemos descubierto los intereses y las necesidades del grupo, entonces necesitamos desarrollar, programar, planificar una serie de actividades para conseguir responder a esas necesidades, a esos intereses. Y para lo cual necesitamos de técnicas participativas para enseñar a planificar a un grupo, ¿no? Cuando el grupo ya tiene su proyecto, su planificado, entonces necesitamos de técnicas para enseñarles a realizar, a ejecutar ese proyecto. Es decir, técnicas de intervención sociocultural que van dirigidas a enseñar al grupo a ejecutar y realizar y poner en práctica su proyecto sociocultural. Y finalmente, necesitamos de técnicas de participación para la evaluación, o dicho de otra manera, técnicas de evaluación participativa, para enseñar al grupo a evaluar los resultados que ha conseguido una vez finalizado su proyecto. Por tanto, las técnicas de participación centradas en el rendimiento se dividen, recapitulando, en técnicas para el análisis de la realidad, técnicas participativas para enseñar a planificar, técnicas de intervención y de seguimiento y técnicas de evaluación participativa. Esta es la parte, digamos, productiva, es decir, el ánima, el cómo dar sentido a la vida de un grupo, es decir, implicándole en un proyecto de su interés, ¿no? Pero para que un grupo pueda llevar a cabo un proyecto, lo primero que tiene que estar es bien avenido. Es decir, ese grupo tiene que estar cohesionado. Los miembros del grupo tienen que tener, digamos, una relación, una interacción social positiva. Tienen que tener unos vínculos, ¿no?, de interacción positiva. Porque si el grupo no funciona, si los miembros del grupo no se llevan bien, si no hay un clima positivo de convivencia, de buena relación en ese grupo, pues ese grupo no va a ser capaz de hacer ningún proyecto, de llegar a ninguna meta y de conseguir ningún objetivo. Por tanto, para que las técnicas de rendimiento y de organización en torno a un proyecto funcionen, necesitamos de técnicas relacionales, de técnicas que estén centradas en el animus de la animación, es decir, en facilitar las relaciones, en poner en relación a los miembros de ese grupo, interaccionando, ayudándoles a interaccionar y ayudándoles a madurar como grupo. Y esto se consigue a través de las técnicas de animación, las técnicas participativas centradas en el mantenimiento grupal, las técnicas relacionales, es decir, las que intentan responder a la otra gran dimensión de la animación, al animus, es decir, a poner en relación a sus miembros. Y de la misma manera que para enseñar a participar a un grupo desde el punto de vista de rendimiento, de organización, pues las técnicas están divididas en torno a las fases de un proyecto, porque el proyecto es lo que de alguna manera materializa el rendimiento de un grupo. Lo que materializa la relación de un grupo es precisamente la maduración de ese grupo, el desarrollo grupal, ¿no?, de sus miembros.
Y, por tanto, tenemos que ayudar al grupo a desarrollar las etapas por las que pasa un grupo en su proceso y en su, digamos, camino de maduración y de consolidación. Y esas etapas, como mínimo, son las de inicio grupal, fase de nacimiento de un grupo, para lo cual vamos a necesitar de técnicas que estén centradas en la fase de inicio de un grupo, en donde el grupo va a tener necesidades de conocimiento, de presentación, de desarrollar la confianza. Entonces aquí tendremos que hablar de las técnicas centradas en la presentación de grupos, en el conocimiento grupal, en el desarrollo de la confianza grupal. Luego, cuando el grupo ya se conoce, puede pasar a la fase segunda de, digamos, crecimiento grupal, la segunda etapa. La fase de crecimiento grupal vamos a necesitar técnicas para, digamos, desarrollar esta fase de crecimiento. En la etapa de crecimiento grupal, la necesidad que se le plantea al grupo básicamente es una necesidad de creatividad, una necesidad de desinhibición, de desarrollar la comunicación entre los miembros del grupo. Por eso aquí ubicamos las técnicas de comunicación grupal, básicamente de interacción, que en principio son las que permiten al grupo pues, avanzar en su segunda etapa grupal que llamamos la segunda fase de crecimiento, ¿no? Y tras la fase de inicio y la fase de crecimiento, teníamos finalmente la fase de madurez, de consolidación grupal, para lo que vamos a necesitar básicamente técnicas que ayuden al grupo a ser creativo, a consolidarse, a proyectarse en el futuro, en definitiva. Y son técnicas, por tanto, de mantenimiento, técnicas relacionadas que van dirigidas a desarrollar la creatividad, las técnicas de creatividad, técnicas de consolidación grupal, técnicas proyectivas, técnicas, en definitiva, de innovación que ayuden al grupo a mirar al futuro, a consolidarse como grupo. Por tanto, tenemos que las técnicas de participación se centran, recapitulando, en técnicas de rendimiento y organización, centradas en el ánima, en dar vida o sentido a la vida de un grupo a través de un proyecto, y en técnicas de mantenimiento o relación, centradas en el ánimus, dedicadas a poner en relación a los miembros de ese grupo a través de un proceso de, digamos, maduración y desarrollo grupal. Para ir ya recapitulando nuestra intervención, vamos a resumir cuáles son las tres grandes dimensiones de la animación a partir de lo que hemos dicho hasta ahora. La animación sociocultural es, por tanto, un tipo de educación social. Recordemos que la educación la dividimos en, por un lado, la educación escolar y, por otro lado, la educación social. La educación escolar es, digamos, la educación formal, ¿no? La que está dentro de lo que llamamos el sistema educativo de un país. Es la educación reglada, la educación oficial, la educación formal. Mientras que la educación social es un ámbito de educación, vamos a decir, no convencional, no formal, fuera de la escuela, pero que es tan importante o más que la educación escolar. Y dentro de esta educación, que llamamos social, es donde se encuentra la animación sociocultural que persigue enseñar a participar a través de una didáctica de la participación. Por tanto, la animación es un tipo de educación social cuyo objeto consiste en enseñar a participar implicando a grupos, a colectivos, a comunidades, en proyectos socioculturales de su interés. Por tanto, vemos cómo las tres dimensiones de la animación son la educativa, la social y la cultural. Es decir, la dimensión educativa de la animación está en su fin, en su para qué, ¿no? La animación lo que persigue es educar, enseñar a participar. Por tanto, es una dimensión netamente educativa. Es un tipo de educación, en definitiva.
La dimensión social de la animación sociocultural está en el dónde enseñamos a participar. Es decir, dónde se enseña a participar, dónde enseña a participar a la gente la animación sociocultural. Pues en el único sitio donde podemos aprender a participar, que es el grupo, es el colectivo. Porque de la misma manera que para aprender a nadar necesitamos del agua, ¿no? Para aprender a participar necesitamos del grupo. No podemos aprender a nadar en seco. El agua es el medio, ¿no?, necesario para poder aprender a nadar. De la misma manera, el grupo es el medio necesario para poder aprender a participar. Porque se aprende solo a participar, se aprende solo participando con otros. Y por tanto, el medio de intervención imprescindible para aprender a participar es un medio social, el grupo, el colectivo, la comunidad, en definitiva. Y esta es la dimensión, la segunda dimensión de la animación, la dimensión social, el dónde de la animación. Y finalmente, la animación sociocultural también tiene una dimensión cultural. Es el cómo aprendemos a participar, ¿no? ¿Cómo se enseña a participar la animación? Pues a través de actividades, a través de proyectos socioculturales. Es una dimensión cultural. ¿Por qué? Porque la animación lo que utiliza, la metodología, los recursos con los que enseña a participar son recursos culturales. Son actividades como el teatro, como la música, como el deporte, como la recreación, como el ocio y el tiempo libre, es decir, actividades de tipo cultural que focalizan la motivación, la atención, la implicación de las personas en torno a un proyecto para aprender a ser autónomos, para aprender a organizarse, para aprender a participar, en definitiva. De manera que podamos terminar siendo ciudadanos y ciudadanas activas, participativos y responsables en las sociedades que nos toca vivir y que, en principio, son las que estos ciudadanos, estas personas activas, participativas, son las que van a determinar el grado de madurez democrática de sus respectivos países. En la medida en la que haya ciudadanos y ciudadanas participativos, participativas, en esa misma medida las democracias de sus respectivos países serán más maduras, menos maduras, estarán más consolidadas o menos consolidadas. En definitiva, la animación sociocultural es la disciplina que, a través de una didáctica de la participación, enseña a participar a las personas para que puedan ser ciudadanos, ciudadanas activas, responsables y participativos en las sociedades democráticas que tenemos todos la responsabilidad de construir, de seguir construyendo y de seguir avanzando. Tenemos que recordar que no podemos aprender a participar de una manera, digamos, innata. No nacemos participativos. Por eso necesitamos, igual que necesitamos de la educación escolar para aprender a conocer, igual que necesitamos de la formación profesional para aprender a hacer, necesitamos de la animación sociocultural para aprender a vivir juntos, para aprender a convivir, para aprender a ser ciudadanos y ciudadanas, y no solamente súbditos o súbditas, como quieren las sociedades, los sistemas totalitarios y autocráticos. Frente a estas amenazas, frente a estos sistemas totalitarios, autocráticos, que están intentando imponer sobre los demás, ¿no?, sus intereses, nosotros, ciudadanos y ciudadanas, tenemos que saber contraatacar para defender
y para mantener nuestras sociedades democráticas en estos tiempos de tentaciones, de amenazas autocráticas y autoritarias que pretenden imponer por la fuerza y muchas veces por la guerra, como estamos teniendo ahora, desgraciadamente, ejemplos sangrantes en Europa, en nuestra querida Europa, ¿no? Y frente a estos sistemas que pretenden vencer y no convencer, frente a estos sistemas que pretenden tener no ciudadanos y ciudadanas, sino súbditos y súbditas, obedientes, amedrentados, pasivos, nosotros, los miembros de sociedades democráticas, tenemos que aprender a participar y los profesionales de la educación social la gran responsabilidad de enseñar, de colaborar, de cooperar con esta enseñanza. Por eso quiero terminar mi conferencia con una llamada a las instituciones, tanto públicas como privadas, para que incentiven, consoliden, desarrollen procesos de animación sociocultural en sus instituciones públicas, municipalidades, gobiernos, como instituciones asociativas, organizaciones no gubernamentales, asociaciones recreativas, culturales, artísticas, comunitarias. Todas ellas necesitamos de su colaboración para desarrollar procesos de animación sociocultural. Y de los gobiernos y de los políticos demandamos el reconocimiento de los animadores y las animadoras socioculturales como profesionales de la participación, al mismo nivel que los trabajadores y trabajadoras sociales, que los agentes de los servicios sociales, que los docentes, que los maestros, los animadores y animadoras socioculturales, hoy, aquí, ahora, son los profesionales más necesarios y que con más urgencia necesitan nuestras sociedades para mantener, para defender y para desarrollar nuestra democracia. Muchas gracias. Y ahora, pues, quedo en disposición de las preguntas y las dudas que se me quieran plantear. Bueno, gracias a los que están conectados justamente en el Zoom. En el Zoom nos han hecho las siguientes preguntas, ¿ya? ¿Qué actividades de animación se podría realizar en colegios para promover habilidades socioemocionales enfocados a la prevención de la violencia? Víctor, ¿cómo estás? Saludos desde La Paz, Bolivia, hasta España. Muchas gracias y devuelvo también los saludos desde España, en concreto desde Salamanca, para todos los presentes. Y voy a intentar responder a esta primera pregunta, que tiene pues una amplia, digamos, historia. Aquí a este tipo de actividades que se desarrollan en los colegios que son de ámbito sociocultural, las llamamos las actividades extraescolares, que forman parte del currículum, digamos, del centro, pero no están dentro de la parte formal, escolar, de los horarios y de las asignaturas regladas, sino más bien forman parte de las actividades socioculturales que llamamos extraescolares o extraacadémicas. Y estas actividades son de un amplio rango. Todas ellas parten de digamos, un principio. Tienen que ser actividades que motiven, tienen que ser actividades que vinculen a los alumnos entre sí
Y tienen que ser actividades que les guste y que desarrollen, digamos, lo que llamo yo los vínculos socioafectivos. Porque las actividades de animación sociocultural no van dirigidas, a diferencia de las asignaturas, ¿no?, de un colegio, de una escuela, van dirigidas a enseñar a historia, matemáticas, a enseñar conocimientos. Sin embargo, las actividades de animación sociocultural no van dirigidas a enseñar conocimientos, sino van dirigidas a desarrollar habilidades sociales, habilidades grupales, habilidades socioemocionales. Y eso se hace participando en actividades de tipo sociocultural que forman parte del interés, del gusto de los estudiantes. Entonces, lo primero que hay que hacer es preguntarles qué es lo que les gusta. Todos los jóvenes, todos los niños tienen sus preferencias. A unos les gusta más el teatro, a otros les gusta más la música, a otros les gusta más el deporte, el fútbol, el baile, la danza, la fotografía. Cualquier actividad sociocultural sirve si realmente conecta con los intereses de los alumnos. Si es verdad que realmente el animador conoce estos intereses, lo único que tiene que hacer es armar proyectos que vayan dirigidos a responder a estos intereses, ¿no? Y yo he desarrollado actividades en centros de enseñanza que están vinculados, pues, desde a la formación de grupos de teatro escolar, por ejemplo, pasando por grupos de música o grupos de danza, de baile, o talleres de fotografía, o incluso, pues, actividades vinculadas a salidas al campo, como pueden ser los campamentos en verano, las acampadas de fines de semana, las excursiones, etc. Todas estas actividades tienen en común que son actividades muy motivadoras y son actividades emocionales, que crean vínculos y por tanto son las más apropiadas para desarrollar habilidades socioemocionales entre los escolares. No sé si he respondido bien a la pregunta. Dice, felicidades a la universidad por la organización. Una pregunta al expositor, doctor Ventosa. Aquí en Bolivia, solo en la USPA se escucha hablar de animación sociocultural. No sé si hay otra denominación que tenga. Esto le pregunto porque me parecen buenas estrategias para promover acciones preventivas a los riesgos psicosociales. Sí, efectivamente, en Latinoamérica existen otras, digamos, denominaciones para hablar de o referirse a lo que entendemos por animación sociocultural. Sobre todo se habla de recreación o actividades de ocio y tiempo libre, actividades recreativas, actividades extraescolares. En la universidad se habla de actividades de extensión cultural. Es decir, todo este tipo de actividades forman parte de lo que llamamos la animación sociocultural. Y dentro de los asistentes por Zoom, ¿hay alguna otra pregunta? Bueno, parece que no hay otra pregunta. Más bien, quiero agradecerte, Víctor, por aceptar justamente esta invitación para que tú formes parte de este primer Congreso Internacional de Psicología Educativa, desde la temática de la animación sociocultural. Muchas gracias. Saludos. Gracias a vosotros, gracias a la universidad, a la USPA, y también enhorabuena por esta iniciativa y además, pues, por el esfuerzo y el mérito que tiene ponerla en marcha con todo lo que conlleva, toda la complejidad que conlleva. Muchas gracias y hasta pronto. Hasta pronto, Víctor. Bueno, para los asistentes del Zoom, informarles que hasta aquí se tiene programado la sesión del día de hoy. Mañana les esperamos a las 9 de la mañana, que vamos a iniciar con las conferencias, ¿sí? Y veo que se conectaron desde Perú. Saludos a Perú, a los participantes, justamente desde Perú y Portugal. Saludos. Mis saludos también para todos los amigos que veo que están también aquí, de Perú, de Portugal y del resto de Latinoamérica. Gracias.